Bueno, habíamos estado viendo en la clase pasada el capítulo 16 que se titulaba de la declaración de fe, se titulaba de las buenas obras. A fin de repasar, vamos a decir solamente que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, eso es lo que dice la declaración de fe, y no las que sin autoridad han inventado los hombres por un fervor de querer decir que hacen buenas obras. Ninguna buena obra puede salir de un ser pecador, salvo la que medianamente se acomode de acuerdo a sus posibilidades a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos que la voluntad de Dios es hecha a través de las obras imperfectas que podemos hacer nosotros como pecadores, vemos que ahí se ven los frutos y la evidencia de una verdadera fe salvífica. Después habíamos visto también al final, como resumen, podemos decir que hay dos clases de buenas obras, entre comillas, que son imposibles de que nosotros podamos hacer porque somos seres caídos, seres pecadores, seres imperfectos, que son las obras de supererogación, que es una quimera, es algo que no puede el hombre nunca sobrepasar los estándares de Dios al responder a las buenas obras que Dios exige de nosotros. Y tampoco puede ser obras meritorias. Nosotros no merecemos nada, no podemos ejercer ninguna obra que sea meritoria de la gracia de Dios, sino que Dios su gracia nos la da gratuitamente, como es la definición de gracia, es un regalo de parte de Dios para nosotros, viendo nuestra imposibilidad de satisfacerlo perfectamente porque somos pecadores. Todas nuestras obras entonces están manchadas por el pecado de nuestra carne, nuestra concupiscencia, por la influencia de Satanás en nuestra vida, etcétera, etcétera, que nos hace errar continuamente. Así que las buenas obras son solamente las que Dios ordena en su palabra y nosotros las podemos hacer únicamente de manera imperfecta. No podemos hacer una buena obra perfecta, siquiera una sola. Eso es lo que concluimos. Hoy vamos a ver el capítulo 17. El título que tiene nuestra declaración de fe es de la perseverancia de los santos. Lo vamos a dejar al título ahí. Nosotros sabemos que preferimos llamarla la preservación de los santos porque es un acto de Dios hacia nosotros y no un acto que nosotros realizamos para con Dios, el de perseverar. Pero vamos a dejarlo como la perseverancia de los santos y en la medida que vayamos desarrollando los párrafos, tiene solo 3 párrafos, este capítulo 17, pero tenemos que prestar mucha atención, hermanos, porque hay definiciones muy importantes que tenemos que ver y tenemos que prestarle atención a la manera en que vamos, en la que la declaración de fe se refiere y en la manera en que nosotros vamos a ir siguiendo esta declaración de fe para entenderla. Voy a leer el párrafo 1. Voy a leer el párrafo 1 y vamos a desarrollar, yo creo que hoy únicamente el párrafo 1, que tiene 3 apartados. Lo voy a leer completo y después vamos a hacer apartado por apartado, o sea, una fracción, está dividido en 3 fracciones el párrafo. Dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables,
por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos, y ahí prestemos atención, nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarle del fundamento y de la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Bueno, es un párrafo largo y es un párrafo complicado y es para tomarlo con calma porque en la primera parte que leí, en el primer apartado, el apartado 1, habla que aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, primero, hace una clara referencia a quienes, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, o sea, no es a cualquiera, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Estos, y no otros, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, dice, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. ¿Por qué es esto? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En primera instancia es por eso. Y segunda instancia es porque Él continúa engendrando y nutriendo en cada una de las personas que han sido realmente regeneradas, nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo y la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Esto es importante conocerlo porque si Dios no fuera el que va nutriendo y generando continuamente, renovando en nosotros la fe, el arrepentimiento, el amor y el gozo, nosotros caeríamos, no podríamos perseverar porque nuestra naturaleza no nos lo permite. Así que para ilustrar esto, para apoyarlo bíblicamente, los invito a ir a Juan 10, 28, 29. Juan 10, 28 y 29. Lo voy a buscar en la Biblia porque el celular no me anda. Habla el Señor Jesús y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Luego la referencia que sigue, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Escribe Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último voy a citar a 2 Timoteo 2:19 que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hasta ahí nomás, la primera parte del versículo. ¿Por qué? Les explico por qué. Esta primera parte, hasta el primer punto y coma, está hablando de Dios. La segunda parte del versículo habla de discipulado, habla de, por ejemplo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Habla de discipulado, ya cambia de tema en la mitad del versículo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es lo que se relaciona con Dios. Y vuelvo a repetir lo que dice la Biblia. Pero el fundamento de Dios está como firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor
a los que son suyos. De tal manera los conoce que Él los eligió y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, nuestros nombres, espero que el de todos nosotros. Entonces, eso es lo que hace a esas personas, a esos que son elegidos de esta manera, que han sido hechos por Dios, aceptos en el amado y ha llamado eficazmente y santificados, o sea, apartados para su servicio, solamente a estos le da esa fe, el arrepentimiento y el gozo y los va renovando y nutriéndolo continuamente en nosotros para que podamos perseverar. Por eso que la obra de perseverancia no es solamente perseverancia de nuestra parte, sino es algo sinérgico, porque Dios es el primero que se ocupa de generar y de nutrirnos a nosotros en estas cuestiones, principalmente en la fe, para que podamos nosotros seguir adelante creyendo como tenemos que creer, no como a nosotros nos parece. Acuérdense que ya lo vimos a esto. También el arrepentimiento, y es por eso que nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio a diario, porque el arrepentimiento es necesario para reconocer que somos delante de Dios, que somos ante Dios. El amor, el gozo y la esperanza, que son todas cuestiones que hacen a que nuestra fe sea fortalecida y todo lo que tengamos en relación con Dios sea fortalecido cada día más. Pero esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque Dios engendra y nutre en nosotros esta fe y todos estos atributos que Él pone en nosotros, todos estos dones, porque son dones que Dios nos da. Luego, en el apartado 2 dice la declaración de fe, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarle del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Esta cuestión no es de parte de Dios, sino es por parte nuestra. Nosotros somos totalmente imperfectos, somos pecadores, somos personas que habitualmente tenemos problemas con nuestra fe. Tenemos problemas para creer como debemos creer y muchas veces la incredulidad por la influencia de Satanás y la influencia del mundo en nosotros hace que nos olvidemos lo que Dios es para nosotros y lo que Dios es en nosotros. Por lo tanto, muchas veces podemos tender a caer en la fe o a declinar en nuestras creencias o a dudar de lo que creemos en realidad. Y todo esto viene de la mano de Satanás, pero se inicia en nosotros. ¿Por qué? Por la concupiscencia que hay en nuestra carne. Nosotros no somos totalmente exentos de pecado, ya lo sabemos. Somos pecadores, seguimos siendo pecadores, perdonados, pero pecadores al fin. Entonces, como referencia a esto, la declaración de fe tiene a Mateo 10:22 como referencia bíblica. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos por todo a causa de mi nombre, dice el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el versículo 21, el anterior, está lleno de muy buenas noticias que nos viene dando el Señor. Por ejemplo, dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea que estas tormentas de las que habla la declaración de fe es el resultado de la predicación del Evangelio a todo lo que nos rodea. Eso es lo que nos espera, hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio. Por eso dijo el Señor, no he venido a traer paz sino espada, y a poner al padre contra el hijo, y todo así. La familia, propiamente la familia va a ser nuestro primer y más grande enemigo. Y de ahí en más todos los demás que escuchen el Evangelio por nuestra interacción con ellos. Entonces, aunque estas cosas nos pueden ensombrecer o oscurecer en la fe, Dios nos sostiene
nutriéndonos siempre, por eso la fe, el arrepentimiento y todos los dones con los que nos fue nutriendo al darnos la salvación. Dios no cambia, dice el tercer párrafo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda, o sea, nosotros, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar esculpidos en las manos, en las palmas de sus manos, y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Y esto, como referencia bíblica, tenemos Efesios 1:14. Tengan en cuenta que esto es nada más que una introducción. Ahora vamos a ir al tema, a la enseñanza en sí, ¿no? Yo me estoy haciendo referencia a lo que la declaración de fe nos muestra. Efesios 1:14. Que es las arras, dice Pablo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, nosotros somos guardados a pesar de, vemos que todo esto que hemos leído hasta este último versículo nos hablan de una sola cosa, que es la seguridad de salvación por la cual perseveramos. Perseveramos porque somos salvos y somos salvos porque perseveramos. Es así la cuestión. No podemos perseverar si no fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque estos tropiezos y estas dificultades que se cruzan en nuestra vida nos harían decaer en la fe. Nos dejaríamos de creer de cierta manera con ese énfasis como cuando estamos correctamente alimentados con la palabra de Dios. ¿Por qué los cristianos no crecen? ¿Por qué no maduran? Como todo niño recién nacido, como todo bebé recién nacido, nosotros nos tenemos que alimentar. Lo dice Pedro diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí se cortó. Algo pasó. Se cortó la transmisión. Ahí volvimos. Sí, maestro, pasa que uno de los hermanos puso una pizarra, pero ya la saqué. Continúe. Continúo. Bueno, continúo. Ahí estamos de vuelta. Nos vemos todas las caras de vuelta. Bueno, vamos a ver entonces, no recuerdo bien lo que estaba diciendo, pero vamos a dejarlo ahí. Pero estaba hablando del crecimiento, ¿por qué el cristiano no crece? ¿Por qué no madura? Es simple, ¿por qué no madura? Porque no se alimenta. ¿El alimento cuál es? Pedro lo dice, decía como leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, no es otra cosa. Entonces, si el cristiano no crece, es porque no está alimentándose correctamente con la comida que se tiene que alimentar. Y Hebreos dice que ya debiéramos dejar la leche para tomar alimento sólido. Entonces, el cristiano tiene el mismo proceso que cualquier bebé cuando va creciendo. Al principio come solamente de la leche materna, se alimenta de la leche materna, pero después comienza a alimentarse con algo sólido, y eso es ya la palabra de Dios en más profundidad, en mayor profundidad, y ahí va a ir creciendo. Si no, el cristiano no va a crecer. Si no se dedica a alimentarse de la palabra de Dios, jamás va a crecer. Y si no crece, va a estar inseguro siempre de su salvación, va a estar inseguro de lo que cree, va a estar inseguro en su fe. Los ataques de Satanás van a ser muy fuertes contra él. De esa manera nunca podrá perseverar hasta el fin tampoco, porque siempre va a estar inseguro por alguna razón.
si no fuera porque, como leímos al principio, Dios va alimentando y nutriendo la fe de cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo aprovechemos adecuadamente a esto, Dios lo hace porque Dios es fiel, aunque nosotros no, pero Él sí. Entonces, el bosquejo de este primer capítulo, de este primer párrafo, perdón, sería como título el hecho de la perseverancia. El título es el hecho de la perseverancia y lo podemos dividir en dos partes, el hecho expresado de la perseverancia y el hecho ampliado. En el hecho expresado tenemos dos puntos, cuáles son los sujetos de la perseverancia y cuál es el significado de la perseverancia. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora y después les voy a ver la segunda parte. Después les voy a dar la segunda parte si es que llegamos. El hecho de la perseverancia. El párrafo 1 afirma el significado de la llamada perseverancia de los santos. El significado. Y aquí podemos enfatizar dos cosas: los sujetos y el significado mismo de perseverar. Hablar de los sujetos implica una pregunta: ¿quién es el que persevera? ¿Quién les parece a ustedes que es el que persevera? Aquellos a quienes Dios da este don, el don de la perseverancia. Únicamente puede perseverar aquellos que Dios ha llamado eficazmente y ellos han respondido a ese llamamiento. Únicamente ellos, no los que han sido partícipes de ese llamado general que podemos hacer al predicar el evangelio, por ejemplo, a varias personas a la vez. Esos no son los que van a perseverar aunque creyeren todos. Y acá podemos describir, separar en cuatro partes en cuatro clases, digamos, cuáles son estos que Dios ha hecho perseverar o permite que persevere. Son los que, primero, son los que Dios ha hecho aceptos en el amado, aceptos en el amado. No los que han utilizado la frase he recibido a Cristo en mi corazón y es mi Salvador. No a esos, sino los que Dios ha hecho aceptos en el amado, no a los que se consideran por sí mismos salvos, que son cosas diferentes. Vamos a Efesios 1, del 5 al 6. Efesios 1, del 5 al 6. En amor, escribe Pablo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, son los que en primera instancia de estas cuatro instancias, primera instancia es la que Dios ha hecho aceptos en el amado, como bien lo escribe Pablo en Efesios. En segundo lugar, son aquellos que son llamados eficazmente, como les decía recién, no meramente todos los que son llamados en forma general al escuchar el Evangelio. Y esto lo podemos afirmar porque Pablo lo escribe en Romanos 8, un versículo muy conocido, Romanos 8, una serie de versículos, del 28 al 30, escribe Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La famosa cadena de oro de la salvación. O sea, estos llamados eficazmente cuentan con la obra de Dios en su vida, que es desde el llamamiento hasta la glorificación,
pasando por todos los pasos, ¿verdad? La justificación, el llamamiento eficaz, la justificación y la glorificación. En tercer lugar, son también los santificados por su Espíritu, santificados por su Espíritu, no meramente todos los que tienen una profesión externa de fe y una reforma de vida, porque hay muchos que pueden ser moralistas que han reformado sus vidas, pero no necesariamente pueden ser salvos, tal vez. Primera a los Corintios 6:11. Primera a los Corintios 6:11. Les recuerdo, hermanos, que estos versículos no los van a encontrar en la declaración de fe, por eso es importante que lo anoten, ¿no? Primera a los Corintios 6:11. Y esto erais alguno, escribe Pablo, más ya habéis sido ¿qué? Lavados, y ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido santificados por su Espíritu. Y Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica y los santificados son uno, somos unos en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, son aquellos a quienes Dios ha dado la preciosa fe a sus elegidos o de sus elegidos, y no toda la clase de creyentes, entre comillas. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y él, se refiere a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que solamente aquellos a los que Dios ha dado la preciosa fe de sus elegidos, y no cualquier clase de creyente o cualquier persona que se dice creyente. Esto es muy importante porque la perseverancia de los santos no significa que todos los que pretenden o que aún parecen ser cristianos perseveren. No solo los verdaderos santos, son solo los verdaderos santos de quienes se dice que perseveran, y no hay otra clase de supuestos cristianos, los verdaderos santos. Esta es la respuesta concluyente al argumento contra esta doctrina. Sabemos de dónde viene el argumento contra esta doctrina de la perseverancia de los santos, de la doctrina que tiene una tendencia arminiana. Ellos dicen que en ciertas circunstancias el cristiano puede perder su salvación, y nosotros decimos que no se puede perder.
pero el arminianismo todavía sigue sosteniendo en algunos casos que se puede, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Se oye a veces cuando se discute esta doctrina entre cristianos, por ejemplo, conozco a alguien que era cristiano, pero se apartó y después murió en sus pecados. Yo no sé si hay alguno que conozca a alguien que se haya apartado y haya muerto y murió en sus pecados. Yo no sé cómo alguien puede siquiera afirmar una cosa semejante con seguridad, pero así piensan muchos. Y esta doctrina no es la doctrina de la perseverancia de los creyentes profesantes o la de todos los que parecen ser cristianos. Esta doctrina de la que estamos hablando es la de la perseverancia de los santos escogidos por Dios únicamente, que son los únicos que pueden perseverar. La significación de la perseverancia trata esta pregunta: ¿qué es la perseverancia? Todavía no lo pudimos definir, lo vamos delineando, pero no definiendo totalmente. ¿Por qué? Porque hay varias preguntas que tenemos que responder para sacar a la luz qué significa la perseverancia. La primera, por ejemplo, es ¿en qué persevera? El cristiano que persevera, ¿en qué persevera? La perseverancia debe ser perseverancia en algo, no puede ser porque sí. Una simple definición: la confesión respalda por las escrituras y nos dice que perseverar es un estado de gracia. Perseverar es un estado de gracia, una de las gracias que Dios deposita en nosotros, uno de esos dones que nos da. El estado de gracia es la condición de ser librado de la ira de Dios, eso es el estado de gracia, y ser llevado bajo su amor y gracia paternales, bajo las alas de Dios. Así estamos nosotros. Subjetivamente es el estado de tener el Espíritu de Dios, y no solo el Espíritu de Dios, sino también sus frutos en nuestro corazón. El cristiano que no da frutos, ya lo dije hoy al principio, es porque no se alimenta correctamente. Es como si una planta no la regamos, va a tener dificultades para fructificar y dificultades para crecer. Nuestra Confesión de Londres menciona muchos de estos frutos en el párrafo 1, que es el que estamos tratando ahora. Según la Escritura, el creyente persevera fundamentalmente en qué habíamos dicho en el primer caso, en la fe. Vamos a respaldarlo con la Escritura esto. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera a los Corintios 15, del 1 al 2. Primera a los Corintios 15, del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Recuerden que estamos hablando del fundamento de la fe que va creciendo en nosotros. Y después, si quieren anotar, para no alargarlo demasiado, tenemos a Colosenses 2, 1, 23. Colosenses 1:23, perdón. Colosenses 1:23. Estoy tratando de armar mi teléfono que se desarmó. Y Hebreos 10:39. A ver si puedo leer Hebreos 10:39 porque es un muy buen versículo. Hebreos 10:39.
Sí, Hebreos 10:39, estoy con el micrófono. Pero nosotros, dice Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. También en arrepentimiento. A ver si tenemos suerte. No, no tenemos suerte. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos hablando del arrepentimiento. Ezequiel 16:60. Vamos a Mateo 5:4 para encontrarlo más fácil, más cerquita. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahora sí podemos ir a Ezequiel, Antiguo Testamento. Ezequiel 16, versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, dice el Señor. Luego también el creyente persevera en amor. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Juan 5:9, Juan, Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Juan 5:9. Habla del amor del Señor al paralítico. Levántate, toma tu lecho y ándale. Esperanza, Colosenses 1:23. En esperanza, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual Pablo fui hecho ministro. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Esperanza estamos hablando. Primera Tesalonicenses 1:3. Primera los Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, gozo, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien,
Entonces, muchos de los frutos que nombra la declaración de fe son estos, los habíamos nombrado al principio: la fe, el arrepentimiento, el amor, la esperanza y el gozo. Aunque el cristiano se puede volver muchas veces insensible a estas cuestiones, a estas gracias que Dios nos da, y pueden volverse invisibles para los demás por nuestro testimonio pobre, por nuestro pobre testimonio hacia los demás. Estas gracias jamás, de todas maneras, son erradicadas aun cuando el cristiano peque gravemente. Por eso el cristiano se puede decir que puede perseverar hasta el fin. Un argumento común contra la doctrina de esta perseverancia es que produce en los que creen una tendencia para pecar. Eso es lo que afirman los arminianos de nosotros. En realidad es todo lo contrario, porque en el verdadero cristiano, la perseverancia es perseverancia en fe, como vimos, en arrepentimiento, en amor, en gozo y en esperanza en el Evangelio. Y estas gracias deben ser un baluarte, el fruto del Espíritu en nosotros, que se vea el baluarte delante nuestro, tienen que ir en la vida del cristiano, lo que lleva a perseverar contra el pecado. Estas cosas alimentadas en nuestra vida nos llevan a perseverar además contra el pecado. Otra pregunta que nos podemos hacer para ir viendo de qué se trata la perseverancia: ¿por cuánto tiempo persevera el cristiano? La confesión tiene la respuesta y dice: hasta el fin, hasta el fin. El significado del fin, ¿cuál es? Pueden ser dos: la muerte de la persona, la muerte física de la persona, o la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Mateo 24, versículo 13, donde escribe: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O se puede traducir también: el que persevera hasta el fin es porque es salvo. Segunda a Timoteo 4:7, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. La perseverancia es hasta el fin de esa manera, reconociendo hasta el fin de sus días el cristiano, siendo consciente de su amor a Dios, de su estrecha relación con Dios y su comunión sin afectarse en ningún momento con Dios. La otra pregunta que podemos hacernos, que tenemos que hacernos para ir acercándonos y entender de qué se trata la perseverancia: ¿para qué? ¿Para qué perseveran? Sería la otra pregunta. ¿Para qué? De nuevo, la confesión de fe responde claramente para qué perseveran: para salvación eterna, para salvación eterna. Y esto lo podemos ver en Hebreos 3:6, Hebreos 3, versículo 6 y versículo 14. Versículo 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y el 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y Hebreos 10:39, pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto es muy importante contra los que consideran la perseverancia como opcional. No hay opción para perseverar. El que persevera debe perseverar y no hacer otra cosa.
La perseverancia no es opcional si hablamos de salvación, porque el que no persevera hasta el fin sería la afirmación negativa de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. O también podemos decir, traducirlo como el que fin es porque es salvo. Y el que no persevera hasta el fin, no persevera hasta el fin porque realmente no ha sido llamado eficazmente por Dios, no es salvo, no es una persona salva. Es lo mismo que el apóstata. ¿Quién apostata de la fe? Aquel que nunca la alcanzó. Hebreos 6. Aquel que nunca la alcanzó pudo haber sido iluminado, pudo haber sido partícipe de muchas cosas que hacen a la gracia de Dios, pudo estar adorando en el templo, etcétera, etcétera, pero pudo no haber sido salvo también. Pero eso no nos corresponde tampoco a nosotros juzgarnos, ¿no? Juzgarlo. Otra pregunta, con qué certeza perseveran? Y acá la confesión especifica que los santos ciertamente perseverarán en él hasta el fin. En él hasta el fin. La perseverancia de los santos no significa que la mayoría de los supuestos creyentes lo va a lograr, va a alcanzar esto. Los que se dicen cristianos en general perseverarán hasta que ellos digan basta y no perseveren más. Sino todo verdadero cristiano ciertamente persevera. Siempre damos vueltas sobre la misma. Todo verdadero cristiano, únicamente un verdadero cristiano es el que persevera. El que cae de la fe, el que duda, el que deja de creer por algún motivo y se divorcia, por decirlo de alguna manera, de Dios, es porque no ha creído nunca, no ha tenido la fe salvífica. ¿Por qué es necesario perseverar? Otra pregunta. La respuesta corta es porque el que persevera en la fe da muestra de los frutos del Espíritu en su vida. El que persevera en la fe da muestra del verdadero fruto del Espíritu en él. Sabemos que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros, si damos frutos espirituales, es porque somos realmente santos, salvos y tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. De otra manera, el fruto que vamos a exhibir, ¿qué fruto es? Hay dos tipos de fruto, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Si no somos salvos, no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, lo único que podemos exhibir son los frutos de la carne, únicamente. Entonces, la perseverancia se define en un diccionario de esta manera: continuar haciendo algo a pesar de la dificultad de la oposición. La confesión enfatiza esta participación activa de la palabra en la segunda mitad del párrafo 1 y también en el párrafo 3. Ahora estamos viendo el párrafo 1. Después veremos el 3. La perseverancia, entonces, podemos decir que es necesaria porque la vida cristiana es una lucha, es una guerra espiritual contra muchos enemigos que querrían impedir que nos salváramos al final. Segunda Timoteo 4:7. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, donde leemos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida cristiana es correr, luchar, guardar. No debemos dudar de que somos salvos cuando nuestra vida cristiana parece llena de obstáculos, llena de contratiempos y de pecados. Somos salvos. La vida cristiana es así, la vida cristiana está llena de obstáculos, llena de cuestiones que hacen que, puestas por Satanás delante nuestro, nos lleven a dudar de que somos salvos. Pero no debemos dudar de esto. Si somos realmente salvos, vamos a perseverar. La vida cristiana y la salvación final implican una perseverancia genuina. Entonces, la definición de perseverancia es continuar haciendo algo a pesar de la dificultad de la oposición. Eso es la perseverancia. En nuestro caso, la perseverancia en la fe es el continuar
asidos a Cristo, continuar en Cristo para que el Señor Dios nos vea en Él y realmente nos dé la gracia de la salvación junto con la perseverancia hasta el fin nuestro. Las dos cosas a la vez, acuérdense, perseveramos ¿para qué? Para la salvación, perseveramos para ser salvos, para demostrar que somos salvos. Por eso perseveramos, si no, no habría perseverancia genuina. Ahora el bosquejo, le voy a pasar de vuelta el bosquejo para recordarle el párrafo 2, que ya lo vamos a ver la semana que viene. El bosquejo del párrafo 2, llamaríamos al párrafo 2 como título los fundamentos de la perseverancia, porque de eso habla el párrafo 2, los fundamentos de la perseverancia. Ahora lo voy a leer para que tengamos una idea. Dice la declaración de fe: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en todos los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. O sea, estamos hablando de soberanía divina porque es el amor que fluye libre e inmutable de Dios el Padre a través del decreto de elección que Él ha ejercido sobre cada uno de los suyos. Del juramento de Dios, que eso lo vamos a ver, está en Hebreos, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. Sabemos que el pacto de gracia está en Génesis, ¿cuánto? Génesis 3:17, ¿verdad? Ese es el pacto de redención, pacto de gracia, que fue elaborado por la Trinidad, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, y sobre ese pacto fue fundada toda la obra de Cristo desde que estuvo en esta tierra hasta que se sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Eso lo vamos a ver, para verlo en detalle, el párrafo 2, el jueves que viene. El bosquejo es su presuposición, lo dividimos en dos partes, los fundamentos de la perseverancia, en su presuposición y en su identidad. Y su identidad a su vez se divide en dos, que es la inmutabilidad del decreto de elección y la eficacia de la obra de Cristo. Son cosas muy importantes que tenemos que verlas despacio, porque esto hace a lo que es el pacto de redención y por qué nosotros podemos perseverar, porque Dios es el que nos mantiene perseverantes, porque es un pacto y ese pacto se hizo en base a qué: a su decreto inmutable y eterno, el decreto de Dios. No se van a acordar de eso porque fue el segundo punto, tercero que vimos de la declaración de fe, pero habla del pacto inmutable, el decreto de Dios. Ese decreto de Dios se ha de cumplir hasta el fin de los tiempos. Y esto es parte de, de lo que es la perseverancia de los santos, tiene que ver con este decreto eterno de Dios. Y de qué manera Dios se mueve en sus tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada cual hace una parte en el pacto de redención. Así que lo dejo para el jueves que viene.